La humillaron y la echaron de su asiento, pero minutos después, la misma azafata que la avergonzó enfrentó consecuencias imprevistas. Lo que sucedió en ese vuelo lo cambiaría todo, no solo para los pasajeros, sino para toda la aerolínea. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios dónde estás viendo la transmisión hoy y qué te pareció la historia en general. Si te gustan las historias como esta, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para no perderte ninguna. Las luces de la cabina brillaban con un suave tono ámbar, mientras el vuelo 214 de Los Ángeles a París se llenaba de pasajeros, cada uno acomodándose en su pequeño mundo de auriculares, almohadas para el cuello y suspiros silenciosos. En la fila 4D, un niño de no más de 10 años ajustaba cuidadosamente la cremallera de su pequeña maleta de mano de diseño. Sus zapatillas apenas rozaban el suelo de la cabina, mientras se movía en su enorme asiento con la torpeza discreta de alguien criado para ser respetuoso en salas que a menudo lo subestiman. El niño se llamaba Avery Thorne, y aunque nadie a su alrededor reconocía su nombre ni su rostro, su padre no solo era uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, sino también uno de los más reservados estratégicamente, conocido en círculos de élite como el multimillonario fantasma, un hombre cuyo nombre abría puertas cerradas, pero cuya presencia rara vez aparecía en los titulares, y que, en ese preciso instante, subía a la cabina de primera clase detrás de su hijo mientras terminaba una llamada silenciosa por un teléfono satelital silenciado para todos, excepto para los 5 miembros principales de su junta directiva global. Avery era educado, cuidadoso y educado, pero como cualquier niño, accidentalmente dejó que el borde de su mochila rozara la rodilla de la mujer sentada a su lado, una mujer blanca de mediana edad, elegantemente vestida, con un impecable moño francés y la expresión de alguien que creía que las molestias eran un ataque personal. La bolsa apenas la rozó, pero su reacción fue instantánea, irracional e irreversible. Con un grito de indignación que hizo girar todas las cabezas en 6 filas, la mujer le dio un golpecito a Avery en el brazo con la palma abierta. No un toque, ni una advertencia, sino un acto reflejo que resonó como una bandeja caída, y en ese instante, el mundo a su alrededor se congeló. Avery no dijo nada, le habían enseñado que el silencio era un arma más poderosa que las lágrimas, pero sus ojos, muy abiertos, miraban fijamente la marca roja que se formaba en su piel, no de dolor, sino de la sorpresa de que ni siquiera su cuidado había sido suficiente. Y entonces se oyó la voz, tranquila, mesurada, inconfundiblemente cerca. Le sugiero que retire la mano, a menos que quiera perder algo más que su asiento. La mujer se giró lentamente, como si la fuerza de sus palabras le hubiera quitado todo el oxígeno de los pulmones. Allí, de pie, justo detrás de su asiento reclinado, vestido con ropa de viaje negra y dorada sin una sola arruga, estaba Roman Thorne, el padre de Avery, un hombre cuyo rostro no había sido fotografiado en 4 años, pero cuyo patrimonio neto podría comprar la aerolínea 2 veces. Y en ese instante, no supo a quién había golpeado, pero estaba a punto de descubrirlo. Pensó que hablar en voz alta la protegería, pero solo demostró su poco poder. La cabina se había quedado tan silenciosa que parecía que los motores se hubieran apagado en pleno vuelo, con todos los pasajeros de primera clase congelados a medio sorbo, a medio desplazamiento, a medio susurro, todas las miradas moviéndose entre la mujer de rostro enrojecido en la 4E y el hombre alto y de hombros anchos que ahora estaba de pie a pocos centímetros detrás de su asiento, con la mirada fija no con ira, sino con esa calma penetrante que no requería alzar la voz para hacer temblar a la gente. La voz de una mujer se quebró al girarse en su asiento, intentando imponer su autoridad con una sola frase que se desvaneció en cuanto salió de sus labios. Esta niña me ha agredido. Un instante de silencio. Luego una risa breve, conmocionada y casi involuntaria proveniente de algún lugar de la 5ª fila, al sentir la absoluta absurdidad de la acusación como una turbulencia que ningún cinturón de seguridad podría contener. Roman Thorne no parpadeó. Simplemente extendió una mano hacia su hijo, quien la tomó sin dudarlo, trepando con cuidado por el reposabrazos para colocarse detrás de su padre,
donde permaneció de pie como un soldado que regresa a su formación, con los ojos aún abiertos, pero ahora sostenidos con firmeza por el único hombre que podía convertir este momento en un recuerdo o en un legado. Lo vi todo, dijo Román, no a la mujer, sino a la azafata que se acercaba en un frenesí de preocupación corporativa, sujetando el portapapeles como un escudo, y le aconsejo a su tripulación que no intensifique algo que no pueden permitirse contener. La azafata, una mujer más joven llamada Mallory, los miró de reojo. Su entrenamiento se estaba activando, pero sus instintos se estaban bloqueando, mientras registraba las reacciones sutiles y silenciosas que se extendían por la primera clase. El sutil asentimiento del director ejecutivo de tecnología en la Tresa, la inmutable expresión del juez jubilado en la 5F, y el momento inconfundible en el que un hombre con un traje azul marino sacó discretamente su teléfono y comenzó a grabar, no para entretenerse, sino como prueba. La mujer, cuyo nombre ahora susurraban Susan, no sé, Henderson, se removió incómoda, consciente de repente de que su tono había pasado de moralista a imprudente, y de que nadie la defendía, ni siquiera la tripulación de cabina, que ahora parecía más preocupada por quién era Román que por lo que ella tenía que decir. Señor, dijo Mallory con cautela, si pudiéramos hablar de esto lejos de... No, interrumpió Román con suavidad, con una voz tan firme que cortó su frase como un alambre. Lo vamos a hablar aquí mismo, delante de los pasajeros, y preferiblemente antes de que mi equipo legal termine de conectarse al Wi-Fi del vuelo. Mallory tragó saliva. Susan parpadeó, recalculando visiblemente. Y Avery, todavía en silencio, metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño broche de plata de esos que solo usan los miembros de una exclusiva iniciativa para estudiantes internacionales, patrocinada por el Fondo de Educación Global de su padre, y lo levantó, no para llamar la atención, sino como un discreto recordatorio de quién era y de lo que su nombre encierra. La mirada de Susan pasó del alfiler al rostro de Román, y en ese instante, su expresión se quebró, porque cada vez era más evidente que no solo había abofeteado a una niña, había activado un imperio. Pensó que tenía una aliada, pero la siguiente voz solo encendió la mecha que intentaba sofocar. Susan Henderson, visiblemente conmocionada por el peso del creciente silencio y las miradas de desaprobación, se ajustó el pañuelo de seda alrededor del cuello como si se aferrara a un jirón de dignidad. Sus dedos temblaban ligeramente mientras intentaba articular palabras que ya no sonaban a disculpas ni explicaciones, sino cada vez más a excusas envueltas en desesperación. Justo cuando Roman Thorne dio un paso al frente, no amenazante, sino definitivo, otra voz rompió la tensión desde detrás de la fila 6, una voz masculina, aguda y defensiva, de esas que siempre se sienten demasiado cómodas hablando por los demás, sobre todo cuando no deberían. Dijo que fue un accidente, anunció el hombre, de pie a medio camino de su asiento con la postura rígida de quien no se daba cuenta de que ya había perdido la habitación. Esto ha ido demasiado lejos. Es un malentendido y, francamente, nadie en este avión tiene por qué sentirse amenazado. Román giró la cabeza lentamente, fijando la mirada en el hombre, un hombre de unos 40 y tantos, con el pelo engominado hacia atrás y una corbata de Wall Street, que probablemente viajaba con la ilusión de que el dinero solo equivalía al poder, y en ese instante, incluso la azafata se quedó paralizada, sin saber si intervenir o mantenerse al margen de lo que ahora estaba claramente fuera de su alcance. Aprecio su preocupación, dijo Román en un tono cortés pero lo suficientemente sereno como para enfriar el aire presurizado de la cabina. Pero a menos que sea su asesor legal o su guardaespaldas, le sugiero que se siente antes de cometer el error de añadir su nombre a su titular. El hombre dudó, visiblemente atónito porque su intento de cortesía performativa no le había valido aplausos, sino un coro de miradas de reojo y miradas entornadas del resto de los pasajeros de primera clase, ninguno de los cuales se había movido ni había hablado en defensa de Susan, porque incluso a 9 metros de altura, la gente reconocía cuando se avecinaba una tormenta. Susan abrió la boca para hablar, probablemente para suplicar, o quizás para cambiar de actitud, pero no tuvo la oportunidad, porque en ese momento, Elise Granger,
La sobrecargo principal llegó desde la parte delantera de la cabina con una autoridad serena que lo silenció todo de nuevo, sosteniendo una tableta en una mano y un pequeño sobre en la otra, sus ojos escudriñando la escena como quien pisa un tablero de ajedrez en medio de una partida ya perdida. Elise susurró Mallory, visiblemente aliviada. Esta es la pasajera del 4E. Golpeó al niño del 4D. El hombre que está de pie es... Sé quién es, dijo Elise secamente, interrumpiéndola. Se giró completamente hacia Roman y asintió. Señor Thorne, le pido disculpas por la demora. Acabamos de confirmar sus credenciales y ya contacté al capitán. Él está al tanto de la situación y el personal de seguridad recibirá la aeronave en la pista de París. Susan abrió mucho los ojos. ¿Qué quieres decir con seguridad?, balbuceó, con la voz quebrada por el pánico. ¿Vas a detenerme porque un niño tropezó con mi pierna? Pero Elise ni siquiera la miró. Le entregó el sobre a Román, una carta de disculpa redactada durante el vuelo, con el logo de la aerolínea grabado en relieve y firmada por el propio capitán, y se hizo a un lado, cediéndole la palabra en el acto de deferencia más discreto que nadie en el avión había presenciado jamás. Román no se sentó, no alzó la voz. Simplemente miró a Susan y dijo, si quisiera humillarte habría puesto en directo. Pero no creo en la venganza. Creo en los registros. Y este vuelo está siendo grabado íntegramente por 5 personas diferentes, 3 de las cuales no trabajan para mí, pero lo harán para cuando aterricemos. Susan se desplomó en su asiento como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. El hombre de la fila 6 se sentó sin decir nada más, y Avery, todavía en silencio, de pie, observó cómo su padre convertía el avión en un tribunal, y ganaba, sin siquiera alzar la voz. Justo cuando la justicia parecía segura, alguien jugó una carta secreta que cambió el poder de nuevo. Mientras la cabina se sumía en un tenso silencio, Roman Thorne acababa de regresar a su asiento junto a su hijo y Susan Henderson, paralizada en la 4E. Con la mirada fija en sus manos cuidadas como si ya no le pertenecieran, Elise se dirigió a la cabina con movimientos rápidos, su auricular vibrando suavemente con la confirmación del capitán, mientras que a sus espaldas, susurros llenaban el aire como el siseo de una fuga de presión inalcanzable. Pero entonces, sin previo aviso, sin discusión, sin una sola mirada a Román, la azafata Mallory regresó, no de servicio, sino de algún lugar entre bastidores, con la expresión tensa, presa del pánico y la audacia de alguien a punto de suicidarse profesionalmente o de conseguir una victoria impensable, con un iPad en una mano y un formulario impreso en la otra. Hemos reevaluado el manifiesto, dijo en voz alta, cortando la calma como una navaja a través de la tela, su voz dirigida directamente a Elise, pero dirigida a todos. Hubo un problema con la autorización de embarque del niño. Su billete se escaneó con la cuenta de un asistente. Nunca se actualizó con su tutor legal. Las palabras impactaron la cabina como una bomba. Avery se estremeció. Román se giró, lento y letal. Mallory retrocedió medio paso, pero no se detuvo. Según la política de la aerolínea, continuó. Podríamos estar infringiendo los protocolos de seguridad de la FAA con respecto a los menores no acompañados. Hasta que esto se resuelva, podríamos tener que separar temporalmente al niño de la cabina principal bajo el protocolo de revisión. No tocarás a mi hijo, dijo Román, sin voz alta ni violenta, pero con tanta gravedad que el pasillo pareció inclinarse ligeramente. Elise entrecerró los ojos al interponerse entre ellos, tomando la tableta de la mano temblorosa de Mallory y hojeándola con la rapidez de alguien entrenado en análisis de engaños en tiempo real. ¿De dónde salió esto?, preguntó Elise en voz baja. Mallory dudó. El mostrador de seguridad en el embarque, dijo. Lo señalé antes del despegue, pero no se intensificó. Elise hizo una pausa, y en esa pausa, algo cambió en la sala, porque Roman sabía que no se trataba de billetes ni de discrepancias en el embarque. Se trataba de interrupciones. Miró la mano de Mallory, que aún sostenía el formulario impreso, y dijo en voz baja, ¿quién te dio ese papeleo? La pregunta quedó en el aire sin respuesta, pero su estremecimiento le dijo que ya era suficiente. Susan Henderson, percibiendo el cambio,
Se irguió en su asiento con la rigidez petulante de quien se agarra a una cuerda después de caerse de un acantilado, recuperando lentamente la confianza en el vacío de la confusión. «Si tiene razón», dijo Susan con la voz más suave. «Quizás exageré, pero si este hombre no tenía autoridad comprobada sobre la niña, entonces todos han estado sacando conclusiones precipitadas por un malentendido, ¿no?» Alguien jadeó audiblemente. Elise la fulminó con la mirada, pero Susan no había terminado. «Quiero decir», añadió, sonriendo con un triunfo frágil, «quizás el verdadero problema no sea lo que hice, sino lo que él no hizo. Quizás deberías preguntarte por qué el hijo de un multimillonario vuela internacionalmente sin la documentación adecuada. Ahí estaba, el cambio de rumbo, el intento de convertir a Román de víctima en sospechoso, y por un momento, pareció funcionar». Mallory se irguió. Susan se inclinó hacia adelante. Incluso algunos pasajeros empezaron a murmurar de nuevo, en voz baja, inseguros, como si se preguntaran si habían malinterpretado la historia por completo. ¿Y Roman? No dijo nada. Al principio no. Simplemente respiró hondo y miró a Avery. «¿Recuerdas lo que te dije?», le preguntó a su hijo con una voz tan suave que interrumpió todo el ruido. Avery asintió. «Siempre hay que esperar a que crean que han ganado». Justo cuando parecía que lo habían pillado desprevenido, reveló que estaban jugando con reglas que él mismo había creado. La cabina parecía un tribunal a punto de emitir un veredicto. El jurado inquieto, la multitud dividida, y la jueza Elise Granger de pie en el centro del pasillo con el peso de la responsabilidad sobre su espalda. Detrás de ella, Mallory se aferraba al manifiesto fraudulento como si fuera un billete dorado que desconocía que era falso. Y Susan Henderson permanecía sentada con los brazos cruzados con aire de suficiencia, con los labios fruncidos en una sonrisa discreta que denotaba una victoria prematura. Roman Thorne permanecía inmóvil, con la pierna derecha cruzada tranquilamente sobre la izquierda, una mano apoyada suavemente sobre el hombro de Avery, y la otra sacando lentamente un dispositivo del forro interior de su blazer. No era un teléfono ni una tableta, sino un token de autenticación biométrica, elegante y plateado, del tipo que usan los ejecutivos federales y los socios globales que realizan transacciones cuya existencia desconoce el público. «¿Le gustaría saber?», comenzó Román con voz serena, «¿cómo se actualizó la política de la aerolínea sobre menores no acompañados para permitir la tutela biométrica en vuelos internacionales?» Mallory parpadeó. Elise se giró lentamente. Susan frunció el ceño. Roman tocó el dispositivo una vez y se iluminó con un sello. «Consejo Asesor Ejecutivo de la FAA, clave de autorización de archivo». «Yo escribí la propuesta», dijo, mirando a Mallory a los ojos, «hace 7 años, después de que un niño que no era mío, pero debería haberlo sido, fuera detenido durante 12 horas debido a un error administrativo mientras volaba solo. La presenté en la cumbre de transporte de la Casa Blanca. Firmé los documentos de patrocinio. Doné la infraestructura de cifrado al sistema actual de verificación de pasajeros de su aerolínea». Volvió a pulsar y la pantalla proyectó una ventana holográfica emergente con la identificación de Avery, vinculada directamente a una cuenta fiduciaria global de viajes para niños, su nombre, sus datos biométricos, su acompañante de viaje autorizado, claramente identificado como Roman Thorne, custodio principal, estatus, ejecutivo internacional. Autorización de nivel 0. Las exclamaciones resonaron en la cabina como chispas sobre yesca seca, y entonces llegó el disparo mortal. «Yo también», añadió Román, «tengo una participación mayoritaria del 12,4% en la empresa matriz de esta aerolínea. Así que cuando le digo que sus políticas están desactualizadas y que su personal necesita capacitación, no es una solicitud». Mallory abrió la boca, luego la cerró, y la volvió a abrir, pero no le salieron las palabras. Elise no dijo nada. Solo exhaló, largo y silencioso, como si se diera cuenta de que acababa de presenciar a un hombre realizar una cirugía de corazón en medio de una bomba en pleno vuelo. El rostro de Susan, antes petulante, ahora se hundía en un pálido lienzo de confusión e incredulidad. Su lápiz labial temblaba ligeramente en las comisuras mientras miraba a Avery como si lo viera por primera vez, no como un niño, sino como el guardián de su propia ruina.
Roman se puso de pie, y cuando volvió a hablar, la cabina quedó en completo silencio. Querías presentar esto como un malentendido, dijo con la voz fría como una nube, pero lo que realmente es un caso práctico. Se volvió hacia Elise. Llama al capitán. Desvía la autorización de aterrizaje. Quiero a los ejecutivos y a los de cumplimiento esperando en tierra. Y prepara un informe de pasajeros, a mi nombre. Avery miró a su padre con los ojos abiertos de asombro. Roman no sonrió. Porque el poder no se jacta. Simplemente funciona. Cuando un hombre como él da una orden, puede que los motores sigan volando, pero el suelo ya tiembla. Elise nunca, en sus 23 años de servicio en vuelos internacionales, se había sentido tan atónita e impresionada a la vez. Su entrenamiento le decía que mantuviera la calma y la neutralidad, pero su instinto le gritaba que acababa de presenciar el tipo de escalada en vuelo que acaba con carreras, no en semanas ni en horas, sino en minutos, y generalmente desde arriba. Con la voz de Roman Thorne dominando la cabina como un segundo capitán, dio 2 golpecitos en el auricular. Omitió las operaciones de tierra y entró en el canal de prioridad ejecutiva de la aerolínea, una frecuencia tan poco utilizada, que incluso la cabina detuvo la información de la ruta de vuelo para mirar hacia la puerta que tenían detrás. Soy Elise Granger, dijo con claridad, con voz mesurada pero cortante. Vuelo 214. Tenemos una queja de pasajeros a nivel corporativo presentada por Roman Thorne. Ha solicitado un protocolo de aterrizaje desviado, recepción del equipo de cumplimiento y acceso directo a relaciones ejecutivas. Se solicita confirmación inmediata. Silencio de 2 segundos. Entonces la línea se quebró. Confirmado, dijo una voz masculina, enérgica, con un toque de pánico oculto bajo una sonrisa de relaciones públicas. Nos han avisado. La oficina del señor Thorne nos contactó directamente. Hace 7 minutos. 7 minutos. Antes de que Susan terminara siquiera su presumido discursito, antes de que Mallory terminara de agitar sus papeles como si fueran un arma, Roman ya había tirado de la cuerda. Y el paracaídas era su nombre. En primera clase, Susan Henderson había pasado de una arrogancia de acero a estar al borde del colapso, ahora hundiéndose en el asiento que una vez dominó como un trono, con la mirada nerviosa dirigiéndose al baño delantero, como si la salida se encontrara tras una puerta cerrada y una colonia de cortesía. En la 6ª fila, el hombre que antes había intentado defenderla ahora miraba fijamente por la ventanilla, visiblemente encogido, subiéndose el cuello de su chaqueta de golf como si pudiera protegerse de la asociación. Y mientras Mallory permanecía de pie, sosteniendo aún el manifiesto ahora desacreditado como una página arrugada de mala ficción, palideció al oír el inconfundible timbre del capitán. Damas y caballeros, les habla su capitán. Debido a una situación relacionada con el protocolo de investigación corporativa, aterrizaremos en una pista segura con un procedimiento de embarque modificado. Esto no afectará su destino final, pero por favor, permanezca sentado después de su llegada hasta recibir nuevas instrucciones. Roman no reaccionó. Avery bebió su jugo como un heredero silencioso de un imperio que reclama sus fronteras. Pero tras ellos, algo más se estaba desarrollando. Porque la mujer sentada en el DOSA, una mujer mayor y tranquila que no había dicho ni una palabra desde el embarque, metió la mano lentamente en su bolso y sacó su identificación de empleada. Vicepresidenta de Ética y Asuntos Internos de Western Holdings. Se puso de pie. Caminó hacia adelante. Y sin ceremonias le entregó su tarjeta a Elise. Me encargaré de la revisión interna, dijo. Con efecto inmediato. Mallory jadeó. Susan parpadeó como si hubiera visto un fantasma. Roman simplemente se recostó en su asiento, porque la justicia no iba a llegar. Ya estaba aquí. Para cuando el avión tocó tierra, Internet ya había emitido su veredicto. Mientras el vuelo 214 descendía entre las nubes sobre el aeropuerto Charles de Gaulle, el ambiente a bordo había pasado de una inquietud silenciosa a una reverencia atónita. Los pasajeros se sentaban erguidos, con los cinturones de seguridad abrochados, pero con la mirada fija en un hombre y un niño, Roman y Avery Thorne, que ahora ocupaban sus asientos no como pasajeros, sino como si la gravedad los hubiera envuelto.
El capitán no había dado más información aparte del desvío y las instrucciones de rodaje modificadas, pero todos percibían el cambio como el momento previo a la lectura del veredicto o la calma en un tribunal antes de dictarse la sentencia. Exactamente a las 7:09 a.m., hora local, las ruedas del avión rozaron la pista y en cuestión de segundos, los teléfonos de la cabina comenzaron a vibrar. Las pantallas se iluminaron como flashes en una tormenta, mientras llegaban notificaciones no solo de seres queridos y agendas, sino de todos los principales medios de comunicación del mundo. Última hora. Aerolínea enfrenta críticas tras la agresión de una mujer al hijo de un multimillonario negro en pleno vuelo. En directo. Roman Thorne emite un comunicado en pleno vuelo. Personal de vuelo bajo investigación. Exclusiva. Video muestra a un niño abofeteado, padre en silencio, hasta que apaga el avión con una sola llamada. Las imágenes grabadas por 3 pasajeros diferentes, editadas y publicadas en pleno vuelo gracias al Wi-Fi satelital, ya se habían viralizado antes incluso de que la pasarela se extendiera al avión, con hashtags como Flight 214 Fallout y Thorne Strikes Back siendo tendencia mundial, impulsadas no por el escándalo, sino por la precisión de lo sucedido. Dentro de la cabina, la vicepresidenta de Ética y Asuntos Internos había recogido discretamente los documentos pertinentes de Elise, tomado declaración a la tripulación, y se había acercado a Román con una deferencia típicamente reservada para jefes de Estado. Señor Thorne dijo con voz serena pero sincera, será el primero en desembarcar. Un coche privado espera. La empresa emitirá una disculpa formal, públicamente, antes de que termine la hora. Esto no se manejará discretamente. Se manejará de forma estructural. Román asintió una vez. Avery estaba de pie a su lado. Y entonces, por primera vez en horas, Román se giró de lleno hacia Susan Henderson, quien había pasado de la ira fría a la negación pálida y al miedo absoluto, con el cuerpo prácticamente pegado al asiento del 4E, al darse cuenta de que ya no era la historia, sino la advertencia. Pero Román no la maldijo, no la insultó, no exigió una compensación. Simplemente dijo, el problema no es que abofetearas a una niña, es que pensaste que no habría consecuencias. Y dicho esto, se dio la vuelta y caminó por el pasillo. Con Avery a su lado, flanqueado no por guardaespaldas ni cámaras, sino por el silencio aplastante de una cabina que había aprendido el verdadero precio del prejuicio silencioso. La puerta se abrió, y afuera esperaba no solo un coche privado, sino un grupo de prensa que ya se estaba formando tras una barricada, con cámaras grabando y reporteros gritando preguntas sobre el vuelo, la compañía, las consecuencias. Román no se detuvo, pero tampoco desapareció. Miró a Avery, asintió, y dejó que su hijo dijera las únicas palabras que el mundo necesitaba oír. No estamos enojados, simplemente ya no estamos callados. Y la puerta se cerró tras ellos.